Entonces arrancamos con Internet de las Cosas. Comencemos por el principio. Eh, Les comento de paso que si en algún momento me corto, tengo un vecino que está arreglando su casa y en cualquier momento puede pasar, como sucedió ayer a la tarde, a arrancar una lijadora que nos tapa de ruido y tengo que ponerme los auriculares, pero sepan entender cualquier disrupción en la clase. Arranquemos por qué es Internet de las Cosas. Entonces, Internet de las Cosas nos lleva a plantearnos un poco la historia. Ustedes seguramente no lo conocieron, pero en mi generación era muy famoso un cómic que se llamaba Dick Tracy. Era un detective que le hablaba al reloj. Tenía un reloj inteligente. Ustedes fíjense que hoy en día es gracioso el dibujo de ese reloj inteligente. Este dibujo debe tener 65 años. Y en ese momento era evidentemente una locura, un diseño hecho por un dibujante que seguramente debía estar borracho, pero el avance de la tecnología llevó a que hoy nos encontremos a gente hablándole a relojes. Vamos a ver también en algún video que existen relojes especiales para cierto tipo de aplicaciones. Entonces, no digamos que algo es imposible, digamos, como ingenieros, de que en este momento tecnológicamente no se puede implementar. Hasta hace 10 años, hablarle a un reloj era una cosa que indicaba un cierto grado de demencia de quien lo planteaba, y hoy en día es algo cotidiano y algo, los relojes conectados a la nube son tecnológicamente algo común y cotidiano. Si todos conocemos Internet, es decir, ¿qué es Internet? Internet es permitirnos comunicarnos desde una computadora a través de las redes que existen en el mundo con un teléfono celular o con una tablet. Es decir, cualquiera de estos tres dispositivos puede llegar a conectarse a través de Internet con cualquier otra cosa. Fíjense, acá hay algo notable. Nosotros no sabemos qué sistema operativo estamos corriendo en la PC, pero seguramente que es distinto al sistema operativo que estamos corriendo en el teléfono y es seguramente distinto al sistema operativo que estamos corriendo en la tablet. Y sin embargo, ninguno se entera ni del procesador que se está utilizando ni del sistema operativo. Y esas son las grandes ventajas de los conceptos de redes que tenemos hoy en día, en el cual tenemos un grado de abstracción que está dado por lo que se conoce como eh, el ISO-OSI, es decir, el International Standard Organization Open System Interconnection, un sistema, una técnica, una tecnología, un proyecto que nos permite a través de 7 capas ir haciendo abstracción del hardware y nos permite llegar a manejar a nivel de aplicaciones de un mundo al otro mundo. Es decir, que existen lo que llamaríamos traductores universales que permiten conectar cualquier dispositivo con cualquier dispositivo. Cuando yo me conecto a Google, seguramente no está corriendo el mismo sistema operativo que estoy corriendo yo y seguramente tiene un procesador distinto al que tengo yo en mi computadora y sin embargo nos podemos conectar perfectamente y nos entendemos perfectamente. A ver, ¿qué es Internet de las Cosas? Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos a Internet. Primera aclaración, ¿qué es un objeto cotidiano? Pongamos ejemplos que es más fácil de entender. Un objeto cotidiano puede ser, por ejemplo, el eh, acondicionador de aire. Se venden en nuestro país acondicionadores de aire que nos permiten, a través de una aplicación en el teléfono, encenderlos, eh, encenderlos cuando estamos, que yo, a 10 minutos de llegar a casa. Y es útil porque me permite llegar a mi casa con una temperatura agradable sin derrochar energía, porque es distinto a programar, cosa que podía hacer desde hace bastante tiempo,
que arrancara el acondicionador de aire a las 8 de la noche. Pero claro, o me quedé con unos amigos charlando, o o pinché un neumático, o me encontré con un piquete, o un problema, un choque en la ruta, y que en lugar de llegar a las 8 de la noche, llegué a las 9:30. Conclusión, estuve derrochando energía durante 1 hora y media. Y no solamente es el costo, sino que también tiene un costado ambientalista que es muy importante. Estuve derrochando un recurso natural, que es la energía, y que, de acuerdo al origen de esa energía, no es renovable. Así que malgasté energía. Entonces tengo una aplicación en el teléfono, el equipo de aire acondicionado está conectado a internet y yo desde la aplicación en el teléfono puedo llegar a arrancar el equipo de aire acondicionado cuando estoy a 20 cuadras de casa. Y en ese lapso se empieza a estabilizar la temperatura dentro de mi casa. En muchos lugares del mundo también, otro ejemplo, el costo de la energía eléctrica varía de acuerdo a la hora del día o de la noche. Entonces, conecto el lavarropas a internet. La empresa de energía eléctrica me avisa a qué hora la energía eléctrica es más barata. Entonces, arranca el lavarropas a las 3 de la mañana, por ejemplo, y hoy en día los lavarropas son sumamente silenciosos y por lo tanto no me van a despertar. De hecho, yo el lavarropas lo arranco cuando me voy a dormir para que a la mañana ya esté la ropa para colgar y no tener que esperar y no me afecta para nada. Entonces, es una forma en la cual un objeto de la vida cotidiana se conecta a Internet. Tenemos también microondas, tenemos también equipos de música que se pueden llegar a conectar a Internet y tenemos el televisor que hoy en día está conectado a Internet. De hecho, Netflix es ni más ni menos que eso. De la misma manera también, la definición que da Wikipedia es cosas u objetos que los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporados RFID. RFID es la identificación por radiofrecuencia y nosotros la conocemos a través de la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es una identificación que, también vamos a ver algún ejemplo sobre esto, la tarjeta SUBE nos permite a nosotros, por medio de identificación por radiofrecuencia, descargarnos, en la época que lo podíamos utilizar, descargarnos de nuestra cuenta el saldo del viaje en ómnibus o en subte. De esta manera es el arranque y vamos a ver que esta idea de Internet de las Cosas comenzó hace muy poco tiempo, hace exactamente 21 años en el MIT, en la universidad que está en Boston, que es probablemente de las 3 instituciones de ingeniería más importantes del mundo. Arrancaron en 1999 con un proyecto de identificación por radiofrecuencia y esto fue derivando paulatinamente en lo que hoy conocemos como Internet de las Cosas. ¿Para qué sirve IoT? En principio es para interconectar cosas y que es una evolución de Internet. Nosotros conocemos Internet. Entonces, cuando vimos esa imagen en que teníamos la computadora, el teléfono y la tablet, nosotros usamos Internet para ver películas, para enviar música, para escuchar música, para enviar fotos. Internet de las cosas es totalmente distinto. Internet de las cosas no está pensado para enviar grandes cantidades de información, sino pequeños paquetes de datos. Por ejemplo, 12 bytes. El objetivo es totalmente distinto y por eso merece un análisis particular. No vamos a enviar fotos, no vamos a enviar audio, no vamos a enviar video y nos vamos a conectar esporádicamente.
De hecho, y esto es importante que lo recalquemos, la vida útil de las baterías va a depender de la cantidad de veces por día que nos conectemos. De esta manera, eh, el Internet de las Cosas eh, pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana, aunque nosotros no lo sepamos. Se supone que va a permitir disminuir la brecha cultural y económica y también minimizar el consumo de energía. Y ya hemos dado dos ejemplos de minimizar consumo de energía, tanto con el aire acondicionado como con el lavarropas. Bueno, todo esto tiene que estar dentro de un cierto entorno, que es la parte de seguridad. La comunicación tiene que ser segura y confiable, es decir, que no puede ser que sea errática, que a veces me conecto y a veces no me conecto. Tiene que estar, tiene que tener privacidad, es decir, que tiene que estar a prueba de hackers. Por supuesto que el punto más vulnerable de toda comunicación es el ser humano. Siempre, hasta ahora que se conozca, el ser humano es el eslabón más débil de toda esta cadena de seguridad que estamos planteando y de privacidad. Y vamos a ver algún ejemplo. Virus, caramba. ¿A quién se le ocurre hablar de virus en un equipo de aire acondicionado? Y acá aparece el porqué, ransomware. Ransomware es el hecho de que, por ejemplo, nos secuestran la computadora, encriptándonos el contenido de la computadora y que nos obligan a pagar para recuperar a través de una clave el contenido de la computadora. Eso ha sido bastante común hace un par de años. Y acá vamos a asociar este ransomware con virus y con privacidad. Hace 2 años y medio más o menos hubo un ataque masivo. ¿En qué consistió? Eh, un grupo de hackers detectó de que cerca del 50% de los dispositivos conectados a Internet tenían como nombre de usuario admin y como password admin. Por eso decía que el punto más débil de toda la cadena de privacidad y de seguridad está dado por el ser humano. Eh, Cuenta la leyenda que de esa manera se obtuvieron algunos videos de gente contando plata en Puerto Madero hace unos años, porque en el sistema de seguridad no habían tomado las precauciones para que no pudiera ser accedido desde el exterior. Entonces, ustedes imagínense que si a mí me hackean la computadora, en mi caso particular, yo lo que hago es formatear el disco sin ningún problema, porque tengo un backup de los viernes a la tarde yo hago sistemáticamente backup. Tengo una alarma en el teléfono, me avisa que a las 3 de la tarde tengo que hacer backup. Con lo cual, si en este momento tengo que formatear la computadora, lo haré, perderé las aplicaciones y las tendré que reinstalar y recuperar el contenido de mi disco de trabajo, de pendrives o de internet, pero no es algo demasiado traumático. Perderé lo que estuve trabajando ayer y en el fin de semana. Eh, Ahora, ¿qué pasa si en enero me hackean el aire acondicionado? Digo enero porque es el mes crítico en cuanto a temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no voy a tener más remedio. ¿Cómo hago yo para formatear el aire acondicionado? Y lo necesito. Entonces, si yo no tomo precauciones, puede ser hackeado, puede ser incorporado virus. Yo había comenzado a comentar que hace 2 años y medio hubo un hecho. Cuando detectaron de que el 50% de los dispositivos conectados a Internet tenían como nombre de usuario admin y como clave admin, lo que hicieron fue colocar un virus en esos dispositivos y que a un determinado día, a una determinada hora, todos se conectaran con una dirección IP que correspondía
a una empresa de seguridad informática que estaba buscando defensas contra los hackers. Conclusión, hubo en todo el mundo millones de intentos de acceder a ese sitio de esa empresa de seguridad informática, con lo cual se produjo una caída seria del sistema, un denial of service importante, porque había millones de, entre comillas, usuarios que estaban intentando loguearse. Claro, esos millones de usuarios eran los electrodomésticos infectados. Bueno, hemos hablado de los ejemplos en el hogar. Después tenemos ejemplos de telemedición y telecontrol. Pongamos el caso de una ciudad en la cual tenemos provisión de agua potable. En cada una de las casas ponemos un medidor electrónico de consumo de agua potable. Tenemos en las troncales, es decir, en las cañerías troncales, tenemos medidores de flujo. Con lo cual, aplicando la versión al agua de Kirchhoff, la suma de las corrientes salientes tiene que ser igual a la suma de las corrientes entrantes. Con lo cual, el flujo que estoy midiendo en la cañería troncal tiene que ser la suma de los consumos individuales que yo tenga en las casas. Si no se verifica eso, significa o bien que hay una rotura de un caño y hay una fuga, o bien de que hay una conexión clandestina. Lo mismo puedo llegar a utilizar para la energía eléctrica. Entonces ahí puedo detectar conexiones clandestinas o que haya pérdidas en algún tramo de la instalación. Y puedo tomar medidas en consecuencia, como por ejemplo sería accionar una electroválvula para cortar el flujo en un determinado tramo de la cañería porque se detectó de que hay una rotura de un caño importante que se está inundando un barrio producto de que se rompió una cañería. Eso es telemedición y telecontrol pensando en conexiones inalámbricas de cada uno de los medidores que hemos hablado y también el control inalámbrico de una electroválvula. Y acá se tiene que entender bien el concepto de privacidad, porque imagínense que si no tomo las medidas del caso, cualquiera podría llegar a acceder a esa electroválvula y cortar el flujo de agua a todo un barrio. Vamos a hablar también un poquito de dispositivos usables, es decir, esos dispositivos que van montados sobre el ser humano de alguna forma, o como un brazalete, o como algo que tengamos montado sobre el cuerpo a través de transductores. Y vamos a hablar de nanosensores también, que son, en muchos casos, por ejemplo, para el tratamiento de tumores, lo que se hace es poner un dispositivo, o a veces alguien se lo traga, ese dispositivo, un nanosensor, poner dispositivos sobre el tumor y que vayan liberando la droga para tratar el tumor en forma localizada y aparte de acuerdo con el momento del día y con la actividad que se tenga. ¿Qué hace Internet de las Cosas? Internet de las Cosas vincula un montón de redes. Por ejemplo, una red hogareña con un montón de transductores. Fíjense que acá nos aparecen eh, algo que es conocido por nosotros. Microcontroladores, nos aparecen sensores. Sensores son transductores. Son dispositivos que nos permiten convertir, por ejemplo, presión, flujo a magnitudes eléctricas que con un conversor analógico a digital en este microcontrolador lo convertiré a bits y de acuerdo con eso me comunicaré con algún centro de control que está en algún lugar del mundo y que va a tomar la decisión de qué es lo que tengo que hacer. En el mundo cotidiano vamos a tener el automóvil, vamos a tener la casa y vamos a tener el ser humano que puede llegar a tener transductores, sensores que van a ser los que van a producir la información que va a ir a algún otro lugar del mundo en donde se tomarán decisiones. Vamos a tener también, por ejemplo, aplicaciones en la web, una página web que me muestra el consumo de energía eléctrica en mi casa, por ejemplo, en forma remota para darme cuenta si quedaron luces prendidas, si quedó la calefacción eléctrica prendida, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Marce, te puedo preguntar. Sí, O sea, la idea vendría a ser conectar una red con varios dispositivos. O también se podrían conectar varias redes entre sí. varias redes entre sí. Ah, está bien. O sea, yo mi casa la puedo conectar con mi vecino, digamos. Por ejemplo, Ah, está bien. o los datos de mi casa los puedo poner en una página web y a todos los que le dé la información de esa página web, como la dirección de IP en la cual se encuentra esa página web y la clave para accederla, cualquiera pueda llegar a saber si hay puertas abiertas, si hay consumo de energía. Esa información la manejo yo con el criterio de lo que quiera hacer. ¿De acuerdo? Todos sabemos lo que es dirección IP. IP es la abreviatura de Internet Protocol. Es la dirección que tiene nuestra computadora conectada a Internet, nuestro televisor conectado a Internet, el router de nuestra casa conectado a Internet, nuestro teléfono conectado a Internet. Si uno entra en el teléfono, va a poder ver la dirección IP real que tiene en ese momento, de acuerdo con el sistema operativo que tenga el teléfono, me permite ver la dirección IP que me otorgó el proveedor, que ya sea Movistar, Claro o Personal, en ese momento de conexión. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos lo siguiente, nos despertamos a la mañana, estamos saliendo de casa y automáticamente se detecta al perder el contacto con el teléfono que se está yendo de la casa, con lo cual se puede bajar la temperatura de la casa o dejar de controlarla y ahorrar energía. Estoy saliendo y automáticamente no se está rompiendo el auto, sino que me está mostrando todo lo que puedo llegar a hacer. Como por ejemplo, puedo llegar a detectar que el dueño se está aproximando y que se abra el auto sin necesidad de llave de arranque ni de llave de puerta. El automóvil hoy en día tiene mucha energía, mucha tecnología. Fíjense, por ejemplo, que me está mostrando eh, dónde tengo un lugar de estacionar. Entonces, en el piso del estacionamiento tengo un transductor. Paréntesis. Este transductor que acá nosotros vemos sostenido por tornillos, evidentemente, este es en un mundo ideal en el cual a veces cuando uno ve una película en la cual las puertas quedan abiertas, es un mundo distinto al que nosotros nos toca vivir cotidianamente. Entonces tenemos que pensar en las situaciones de vandalismo. Un sistema así en nuestro país en este momento es impensable en una calle, porque se vandalizaría muy fácil. Entonces tenemos que pensar en alternativas que nos permitan colocar debajo del pavimento y que tenga una autonomía tal el equipo que estamos colocando, de manera que lo tenga que sacar cuando el pavimento tenga que ser cambiado, es decir, dentro de 4 años. Y supuestamente cada 4 años se tendría que rehacer el pavimento, entonces recién dentro de 4 años lo tenemos que sacar al equipo. Esto es posible. Y acá nos aparece una idea que es novedosa. La idea es que para facilitar las cosas, los transductores inteligentes dialoguen entre sí. Fíjense, este transductor que estamos viendo ahora detectó de que se fue el auto y que quedó un lugar vacío. Y fíjense qué es lo que hace. Se comunica con el de al lado, se comunica con el de al lado y ese pega un salto y se comunica con un concentrador que va a recibir el nombre de gateway. Gateway es equivalente a lo que ustedes conocen como router en sus casas. O sea, acá estamos convirtiendo un protocolo, que no sabemos cuál es en principio, y lo vamos a enviar a través de esta antena a, eh, a Internet para que a través de Internet, de los servidores de Internet, llegue al auto y avise de que hay un lugar libre y que
puedo llegar a estacionar directamente. Inclusive le puedo ceder el control al auto. Hoy en día existe esto también. Y que estacione directamente. ¿Por qué es importante esto para mencionar? Porque una de las condiciones de mayor polución en una ciudad importante es cuando uno está buscando lugar donde estacionar. Por dos razones. En primer lugar, porque entorpece el tránsito. Porque uno va a 10 kilómetros por hora mirando para todos lados en donde puedo estacionar. Y aparte, al estar viajando a muy baja velocidad, mi automóvil está contaminando mucho porque está muy lejos de la condición óptima de aprovechamiento del combustible. Entonces, si voy a 10 kilómetros por hora, el rendimiento del auto será muy inferior a que si voy a 80, 90 kilómetros por hora. Entonces contamino mucho más. Y todos los que están atrás mío y que yo estoy frenando, buscando estacionamiento, van a contaminar mucho más. Con lo cual, esto que estamos viendo nosotros es muy importante para una ciudad inteligente, para una smart city. Y eso se estaba, a fines del año pasado, se estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Veamos otro ejemplo. Alguien haciendo ejercicio y tiene una pulsera. Esto es un wearable, un dispositivo usable que le transmite en forma periódica, no es un continuo, sino que le estoy transmitiendo datos a una aplicación en la tablet que la médica cardióloga de esta señora que estaba haciendo ejercicio físico va a poder ver eh, la, el ritmo cardíaco y detectar si hay algún tipo de problema y que pueda llegar a hacer ejercicio o no. Entonces esta señora está siendo monitoreada a distancia. Y acá vamos a ver otro ejemplo también que en este momento en nuestro país no es aplicable. Acá tenemos un local de venta de algo y que tiene un reloj especial, un reloj dedicado. Y ese reloj dedicado es un reloj especial que avisa de que alguien compró un producto. Entonces hay que prepararlo para que lo retiren. Entonces se pone en esta especie de Tupperware. Bueno, esta es la parte que, digamos que no tendría muy buen resultado en este momento en la ciudad al menos. Y un dron se lo lleva. Y esto que a nosotros nos parece ciencia ficción, lo está haciendo, lo está utilizando Amazon para la entrega de paquetes. Es mucho más rápido, es mucho más eficiente y permite la distribución mucho más descentralizada. ¿Alguna pregunta? Veamos otro caso. No. ¿Escuchaban el audio ustedes recién? Yo por lo menos no lo he escuchado. No, yo tampoco lo escucho. A ver, a ver, a ver, ¿ustedes se les ocurre que una orquídea puede hablar? No. Y es difícil de imaginarse, pero fíjense que si la orquídea, bueno, está un poquito sensible hoy esto. Imagínense si la orquídea, bueno, que si la orquídea tuviera alguna identificación RFID, eh, podría transmitir hacia un concentrador, que el concentrador sería el teléfono celular, información
sobre su procedencia y cómo fue criada. Entonces, ¿nos puede decir la historia? Fíjense, me aparece acá, si es orgánica, la temperatura durante el transporte y la calidad durante el transporte. Me aparece también, aparte del precio, que digamos que es un poquito caro para nosotros, el origen, Holanda, y que fue criada sin pesticidas. Y me aparece aquí el producto, que es una orquídea blanca. ¿Es posible que el tráfico hable? Bueno, esto es un caso común. Alguien hablando por teléfono, muy concentrado en la llamada telefónica, no respeta las señales de tráfico y lo golpea un automóvil. Lo que nosotros nos imaginamos es que el automóvil, que la persona o alguien llama a la ambulancia. Bueno, acá vamos a ver que es el automóvil detecta, eh, detecta el impacto y el automóvil directamente pide la ambulancia. Es decir, acá hay un tema bastante importante. Hay videos, si a alguno le interesa los puedo compartir, pero no lo quise incorporar en la clase. Hay videos de Volvo que lo que hace es, cuando detectan el impacto con un peatón, un automóvil Volvo, lo que hace es automáticamente abrir el capó un poco para levantarlo, para ponerlo más oblicuo, porque son automóviles bajos, para ponerlo un poco más, digamos, más cercano a 45 grados, como para frenar al peatón, y se abre un airbag que cubre el parabrisas para que el peatón colisionado no golpee contra el parabrisas, sino que lo cubra un airbag que se abrió en esa situación. Con lo cual, los automóviles están tomando cada vez más precauciones con respecto a los peatones. Entonces, ahí lo que hacíamos era que el auto directamente llame a la ambulancia y a su vez que en la ambulancia eh, se detecte cuál es el camino más rápido teniendo en cuenta la sincronización de los semáforos. Con lo cual significa que los semáforos están controlados por algún tipo de algoritmo, entonces se puede determinar cuál es el camino más rápido para llegar hasta el lugar de la colisión. Y fíjense el detalle de que tenemos una pantalla, un parabrisas, que tiene una pantalla que es traslúcida, que permite buscar la mejor alternativa para el viaje. Y ahí se tienen ya todos los datos de quién fue el que fue chocado, que fue golpeado, porque aparecía la foto, y cuando se determina cuál es el camino a través de ese GPS especial, fíjense lo que es. Ahí está cuál es el camino a seguir. Mientras tanto, cuando se llega al hospital, se fue almacenando el estado clínico del paciente, las drogas que se le administraron, y cuando llega, automáticamente al hospital, automáticamente ya se sabe, de acuerdo con el historial que se hizo, a dónde hay que derivarlo. Si a terapia intensiva, a terapia intermedia o directamente a la sala de guardia porque lo que tenía fueron unos magullones. Y se le avisa a la señora que estaba comprando la orquídea de que su marido
tuvo un accidente, que está en el hospital tal, y que no requiere demasiada atención. Así que ha sido solamente un incidente menor. Y eso se debe a Internet de las Cosas. Esto que nosotros estamos viendo en este video, que parece ciencia ficción, si lo pensamos por un minuto desapasionadamente, nos damos cuenta que acá no hay nada imaginario, son todas cosas posibles hoy en día. Dijimos la detección de colisiones, dijimos que se le puede incorporar al automóvil. Hoy piensen ustedes que el automóvil tiene 80 dispositivos electrónicos interconectados entre sí, un automóvil de calle, a través de una red propia, que la hemos mencionado en alguna oportunidad, que es CAN, la red CAN, Controller Area Network, que lo vamos a mencionar al final de toda esta parte de conectividad de sistemas embebidos. Es una red cableada que permite transferencias de los megabits por segundo en un ambiente tan ruidoso como es el automóvil o la industria, y que permite, podemos incorporar perfectamente un nuevo dispositivo que sea detector de colisiones de peatones y tomar decisiones de acuerdo con eso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que no es posible? Veamos otro caso más. Bueno, ¿siguen sin escuchar el audio ustedes? Al principio parecía que arrancaba el audio. A ver, déjalo correr un poquitito más. No, no se escucha. Bueno, No, yo no lo escucho. estoy trabajando y llega al final del día y tengo una reunión, le aviso, pero le aviso a mi casa de que estoy saliendo y que voy a llegar en 45 minutos. Y viene Sofía a cenar a las 8. La casa me contesta. ¿Los subtítulos lo alcanzan a ver? Aquí abajo. Sí, Sí, se te ven bien. Entonces, la casa me pregunta, ¿le abro a Sofía? Sí. Terminó el día, la casa se pone a trabajar. Entonces ahí empieza el control de la casa a comunicarse. Eh, en 45 minutos se tiene que encender el horno, entonces jornada libre para el microondas, porque va a trabajar el horno eléctrico. Y bueno, ¿cuánto hace que no se limpia la casa? 116 horas 43 minutos. Arranca el lavarropas,
Y resulta que llega un aviso, bueno, Sofía canceló la cena, no va, entonces hay que dar marcha atrás para todo. Le había presentado la casa, le había presentado un reporte de que había limpiado, de que estaba la ropa lavándose. Entonces se pone la música del lista que había históricamente elegido David y se ordena el inicio de un partido de fútbol en el televisor que estaba programado. Bueno, ahora esto les parece imposible. Yo creo que no. Bueno, No, ¿cuál es la creo que se idea? puede. Claro que se puede. Por eso, la idea de todo esto que estamos mostrando es presentarles unas alternativas en las cuales pesa sobre todo la imaginación del diseñador. Nuevamente, lo que parecía imposible cuando mostramos al detective de cómics, eh, eh, Dick Tracy, hablándole al reloj, era imposible en aquel momento. Esto tecnológicamente, ¿podemos decir que es sofisticado? Sí. ¿Podemos decir que está al alcance de unos pocos? Sí. También cuando empezaron hace 20 años a los automóviles con inyección electrónica, en la época en la cual teníamos 20 años, un poco más, 25 años, los automóviles con inyección electrónica, cuando teníamos el carburador, nos parecía que era una sofisticación de las Ferraris, de los Audis y de ese tipo de autos, y hoy en día el carburador desapareció, es todo reemplazado por inyección electrónica, aún hasta los vehículos más baratos. Es decir, ya la tecnología avanzó de forma tal que lo que parecía imposible hace 25 años, hoy en día es posible. Con lo cual, tratemos de quitarnos de la cabeza es imposible. Pensemos que en una de esas tenemos que desarrollar tecnologías o averiguar que en algún lugar del mundo existe alguna tecnología mejor a la que nosotros tenemos, o que nosotros conocemos, y que tendremos que estudiarla y aprenderla. No, no nos atemos, no nos creemos un círculo de confort diciendo esto no es posible. Averigüemos un poco más, veamos qué tiene que suceder para que esto sea posible. En el año 1998, Hewlett Packard sacó una computadora que tenía una pantalla táctil,
Claro, era una pantalla táctil de las que existía en aquella época, que era bastante primitiva y que no funcionó, no tuvo éxito. Tuvieron que pasar 10 años hasta que Apple encontrara una implementación tecnológica mejor y aparecieron las tablets. Y hoy en día tenemos también computadoras, notebooks, en las cuales la pantalla es táctil. ¿Que son caras? Sí, son caras, pero es un tema de tiempo. Va a llegar un momento en que se va a optimizar el proceso de producción, la tecnología seguirá avanzando y de esa manera vamos a tener todos computadoras táctiles de acceso entre teclado y pantalla. A ver, ¿qué es lo que no es posible? Esto es para aquellos que nos gustaba Viaje a las Estrellas, el médico de a bordo tenía este equipito que se llamaba en la película tricorder, que lo acercaba a los pacientes, que eran no solamente terrestres, sino que había de diversos lugares del universo, lo acercaba y tenía un diagnóstico. Y eso hoy en día ya existe. Esta es una noticia sacada de internet, en el cual dice que detecta 34 enfermedades mediante sensores, lo cual requiere un cierto grado de inteligencia artificial. Todo esto comenzó en el año 99 con un grupo del MIT que trabajaba sobre RFID y que llegó a que hoy en día, según lo que las predicciones, que obviamente es un año muy particular en el año 2008 se llegó a que había igual cantidad de dispositivos conectados a Internet que seres humanos. Según las prospecciones que se hicieron, hoy tendríamos 6,58 dispositivos por ser humano en la Tierra. Si nosotros pensamos que hay un montón de niños que no tienen acceso a Internet porque son bebés, un montón de gente mayor que no tiene acceso a Internet porque no les gusta la tecnología, un montón de gente que está en el medio de la selva que no tiene acceso a Internet, nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene un montón de dispositivos conectados a Internet. Y empecemos a ver en nuestra casa. Cada uno de los integrantes de la casa tiene un teléfono conectado a Internet, una computadora, una tablet conectada a Internet, un televisor conectado a Internet, un router conectado a Internet, y podemos seguir avanzando de acuerdo con la complejidad de cada una de las casas. Efectivamente, tenemos un montón de dispositivos conectados a Internet. Pensemos también que, por ejemplo, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, las luminarias de las calles están conectadas a Internet de alguna forma, para detectar cuando una luz está encendida durante el día, para detectar cuando una luz está apagada durante la noche. Entonces, ya no es solamente las personas que están conectadas a Internet, sino que ahí cobra vigencia la idea de que las cosas están conectadas a Internet. Yo puedo tener un automóvil que está tomando datos mientras estoy conduciendo y en un momento dado detecta de que hay una falla, por ejemplo, leve en los frenos. Entonces me avisa de que tengo que llevarlo al service dentro de una semana, como máximo. Cuando me doy por enterado, me consigue turno con el mecánico eh, y le dice la falla al mecánico de manera que pueda gestionar o autogestionar los repuestos que necesita, de manera que sea mucho más fácil, porque no tiene que ir especialmente, detectar el problema e ir especialmente a la casa de repuestos a conseguir una pastilla de freno, sino que se la manda directamente el mayorista de autopartes y se gana mucho tiempo y se minimiza el tiempo de espera. Entonces, Internet de las Cosas necesita transductores, cámaras para seguridad, por ejemplo, medidores de energía eléctrica,
medidores, por ejemplo, acá de glucosa en sangre como para no tener que pincharnos. Y todo esto se transmite a través de un dispositivo que se conecta con alguna red. Fíjense, en forma inalámbrica. ¿Cuál es la diferencia entre Internet e Internet de las Cosas industrial? Internet de las Cosas es bajo costo, altos volúmenes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo tonto. El mouse. Mi mouse está conectado a mi computadora por medio de Bluetooth. Bueno, es de bajo costo, altos volúmenes, se produjeron millones de mouse, un único tamaño, está pensado para interactuar con los seres humanos, arriba del escritorio, es decir, ambiente poco adverso, corta vida útil, en un par de años lo voy a tener que cambiar seguramente, y comparte datos con múltiples aplicaciones, porque lo puedo usar con mi computadora de escritorio, lo puedo usar con mi notebook, lo puedo usar con la tablet inclusive hoy en día. Mientras que Internet industrial es algo distinto. Tiene fuerte seguridad, por los casos que habíamos dicho anteriormente. Yo no quiero que me entren en la empresa desde afuera porque pueden hacer que los robots que están fabricando autos enloquezcan. Tienen que ser sistemas de alta confiabilidad, no tienen que fallar, tienen que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Están pensados para conectarse a redes distintas que no son las de Internet tradicional, sin intervención humana, en ambientes adversos. Por ejemplo, un robot que se dedica a fabricar automóviles está trabajando eh, con arcos voltaicos de soldadura que requieren esos arcos voltaicos actuación permanente que producen una radiación espectral a lo largo de toda la banda, de todo el espectro. Es un ambiente muy adverso, con mucho polvillo, con muchos agresivos ambientales. Vida útil prolongada, porque se imaginan que nadie va a hacer una inversión de una fábrica pensando en cambiarla dentro de 2 años, sino que va a pretender que la inversión que está haciendo, que va a ser de millones de dólares, esa inversión dure, viva por lo menos 20 años. Y que normalmente se trabaja en un ambiente reducido, solamente con datos vinculados con la producción, y que no se va a manejar con una planilla Excel que llegue al contador de la empresa. Entonces, sino que se manejan a través de otros ámbitos. Vamos a entrar ahora en tema nuestro, la parte de conectividad. Por ejemplo, vamos a hablar de qué es lo que conocemos nosotros. Conocemos de todo esto Wi-Fi y Bluetooth. Lo tenemos en nuestras casas, lo tenemos incorporado a nuestra vida. Tendremos el Wi-Fi que nos permite a nosotros acceder a la computadora a esta presentación. Tenemos Bluetooth para el mouse, tenemos Bluetooth para la impresora, tenemos Bluetooth para los auriculares. En el automóvil también tenemos Bluetooth. Es decir, es algo, forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo sepamos, aunque no lo pensemos. Zigbee es una alternativa a Bluetooth, pero de uso ya más bien en nuestro ámbito ingenieril. Es decir, Zigbee es para transmisión de datos. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto del estacionamiento, muy probablemente los sensores se comuniquen entre sí a través de Zigbee, uno le pase datos al otro, otro al otro, otro al otro, con lo cual, con todos esos saltos, gano en que no estoy enloqueciendo al gateway,
aplicándole un montón de conexiones simultáneas, sino que es un único nodo el que se comunica con el gateway. Pero todos los nodos se fueron comunicando entre sí, produciendo saltos de uno a otro. Esto es lo que llamamos Personal Area Network o PAN. Significa ámbito reducido, radio máximo típico de 30 metros. Ustedes me dirán, sí, pero en ciertas condiciones puedo llegar a Wi-Fi a 100 metros, sí, pero en ciertas condiciones. Estamos pensando en un ámbito próximo, en un ámbito cerrado, y que eso nos permite entonces trabajar en lo que se llama área personal. Y ahora nos aparecen estas siglas. ¿Alguno de ustedes conoce estas siglas? LTE no es la del celular. LTE es también lo que llamamos 4G, o forma parte de lo que llamamos, o mejor dicho, perdón, 4G forma parte de lo que se llama LTE. ¿Y alguna de las otras? Bueno, hoy nos vamos a concentrar justamente en esto, justamente porque es desconocido. Es lo que se llama LP1, Low Power Wide Area Network. Vamos a analizar esta frase de apartes. Wide Area Network significa red de área amplia o ancha. Es decir, que no está reducida a 30 metros. Cualquiera no. Varias de estas formas de comunicación que vemos acá, en particular estas dos de arriba y estas dos de la derecha, nos permiten efectuar comunicaciones con un alcance típico en campo abierto de 10 kilómetros y con un consumo muy bajo, de manera que pueda cambiar las pilas, y estoy hablando de pilas comunes, no estoy hablando de pilas especiales, nada por el estilo, pilas comunes tipo AA, las que usamos en las radios. Bueno, nos permite una autonomía que puede llegar a 5 años. Repito, 10 kilómetros de alcance con una autonomía de las pilas de 5 años. Hay que admitir ciertos presupuestos. En primer lugar, que no voy a estar transmitiendo permanentemente, sino que voy a estar transmitiendo 2 veces por día, 3 veces por día, y que no voy a estar transmitiendo un video, sino que voy a estar transmitiendo, por ejemplo, un paquetito de 12 bytes, de 50 bytes, no más que eso. Sí. Evidentemente, cuando transmito, estoy consumiendo mucho más que cuando recibo. Por lo tanto, voy a tratar de minimizar la transmisión de datos. Entonces, arrancamos con esta idea y nos vamos a concentrar en Low Power Wide Area Network, lo que llamamos LP1. ¿Qué es lo que buscamos con LP1? Gran alcance, máxima vida útil de las baterías, múltiples usos, no tiene que ser algo dedicado a un solo uso, sino que puede llegar a ser utilizando múltiples dispositivos y de bajo costo. Acá un comentario importante para marcar en esto, en el gran alcance. Hay un punto de quiebre en las características de la propagación electromagnética, que es lo que llamamos el gigahertz. Por debajo de 1 gigahertz, las ondas electromagnéticas se comportan de determinada forma, y por encima del gigahertz
se comportan de otra. Lo que nosotros vamos a ver ahora trabajan en la banda sub-gigahertz. Por ejemplo, en nuestro país, en el orden de los 915 MHz. Después vamos a hacer alguna consideración especial. Los rangos de telefonía celular que van a trabajar también en la palabra que surgió recién, LTE, también trabajan en la banda inferior al gigahertz. Por encima del gigahertz vamos a tener Wi-Fi en 2,4 GHz o 5,8 GHz y vamos a tener Bluetooth y Zigbee también en 2,4 GHz. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el comportamiento de las ondas electromagnéticas por encima del gigahertz se ven atenuadas por ejemplo, paredes, se ven atenuadas por estructuras de hierro, mientras que ustedes piensen que la telefonía celular, que trabaja mayoritariamente por debajo del gigahertz, penetra perfectamente hasta en sótanos. Con lo cual, eso nos pone de manifiesto que el comportamiento de las ondas electromagnéticas por debajo del gigahertz es distinto a la atenuación que yo tengo, porque a veces me ha pasado tener una pared gruesa con hierro y que el router del otro lado de la pared y que me llega muy atenuada la señal de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque está trabajando, por ejemplo, en 5,8 GHz. No nos olvidemos, aquellos que vean algún programa de televisión de construcción en Estados Unidos o de los que remodelan casas, que está de moda ese tipo de programas, van a ver de que las casas en Estados Unidos están construidas con paredes que son, llamémoslo, entre comillas, de cartón. Es decir, que no tienen ladrillos en las paredes divisorias de la casa, con lo cual las casas se remodelan muy fácil. Tienen columnas de madera y sobre eso tienen una especie de madera aglomerada, algo así del tipo de fibrofácil, de manera que la atenuación que tienen es muy pequeña. Entonces, en Estados Unidos, 5,8 GHz para Wi-Fi es perfectamente utilizable. 5,8 GHz en Argentina, en la cual tenemos mayoritariamente paredes de ladrillo y que en muchos casos tenemos columnas de por medio con hierro, hace que 5,8 GHz tenga una atenuación mucho mayor a 2,4 GHz. Bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué forma de conectividad voy a utilizar yo? Bueno, va a depender de lo que yo necesite. Si estoy en el área de la proximidad, voy a poder utilizar Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Si me voy alejando, voy a tener en cada situación una metodología de comunicación recomendada. De esta manera, cuando llego a distancias de 5 a 10 kilómetros, y ahí ya en esta zona voy a tener conectividad celular, en el futuro 5G, algo lejano para nosotros todavía, y voy a tener lo que hemos mencionado antes, Sigfox, LoRa. Estas no han tenido demasiado en nuestro país difusión, Telensa y PTC, pero sí existen Sigfox y LoRa. Y acá nos aparece también 4G y LTE-MTC, que vamos a ver un poquito de qué se trata. A ver, pregunta. ¿Cuál es la mejor tecnología para monitoreo de animales en una estancia? Telemedición del consumo de agua o gas, telemedición de consumo de energía eléctrica y seguimiento de vehículos en ruta. Veamos el entorno para tratar de ver que no hay una única solución. Nuevamente, la función del ingeniero es tratar de analizar cada caso
y ver que no existe una ecuación del tipo x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0, porque eso sería una ecuación con dos soluciones, pero bien claras y bien fijas. Acá tenemos que analizar cada situación en particular. Imaginemos una estancia que no esté pegada a una ruta y que no esté pegada a una ciudad, sino una estancia en el medio del campo profundo. No tengo ahí conectividad de telefonía celular. Muy probablemente lo único que pueda llegar a tener es televisión por medio de DirecTV, pero no tengo comunicación que sea efectiva. Tengo que hacer yo mi propio sistema de comunicaciones. Segundo caso, telemedición del consumo de agua o gas. ¿Qué les parece a ustedes que se diferencia la telemedición del consumo de agua o gas de la telemedición del consumo de energía eléctrica? ¿Por qué son dos rubros separados? ¿Qué les parece? Los escucho. Por el tipo de sensor que vas a usar para medir el consumo. Sin lugar a dudas, eso es cierto. Pero hay algo mucho más importante y mucho más trascendente. Por ahí el ruido. Eh, ¿Por qué? No sé. Uno te puede generar ruido eléctrico y el otro no. Por ahí molesta. A ver, ¿ustedes se imaginan medir energía eléctrica teniendo aplicado a nuestro sistema de medición 220 volt? Sí, lógico. El medidor de energía eléctrica que tenemos en la puerta de nuestras casas se basa en tomar energía eléctrica de 220 volt. Ahora, ¿ustedes se animarían a llevar 220 volt a un medidor de gas? Si salta una chispa, explota todo. Exactamente. ¿Y a un medidor de agua? Te Tampoco quedas estaría pegado. Carolina. No, que tampoco estaría bueno, digo. No, claro, es un riesgo porque hay una pérdida de agua y salta toda la instalación. El agua, impura es conductora. Con lo cual, tenemos distintas formas de encarar el tema, porque acá indudablemente que para medir agua o gas, tengo que medirlo con pilas. Mientras que para medir energía eléctrica puedo medirlo si quiero con pilas o si quiero conectándolo directamente a la red de 220, nuestro sistema de medición. Y el seguimiento de vehículos en ruta. ¿Qué particularidad tiene que tener? Bueno, de vuelta voy a apelar a mi ancianidad. Cuando aparecieron los teléfonos celulares, uno sacaba un teléfono celular en Buenos Aires y cuando quería salir de lo que se llamaba el ámbito de Buenos Aires, que iba desde Campana por el norte hasta La Plata por el sur, uno tenía que solicitar roaming. El roaming tenía que ser autorizado y era caro. Tenía que pagar una tarifa distinta cuando salía de mi ámbito natural. Y una tarifa muchísimo más cara. Hoy en día tenemos todos roaming nacional y en un futuro cercano, supuestamente,
roaming latinoamericano dentro de nuestro plan. En Europa es así. Uno saca un teléfono en España y lo puede utilizar en toda Europa. Aquí entonces tenemos que pensar en el roaming, en el movimiento de nuestro sistema de medición, que de alguna manera tendrá que ir conectándose con distintas antenas a lo largo del viaje. Mientras que en el caso de los medidores de agua, gas o energía eléctrica, van a estar quietos. Es decir, que es totalmente distinta la medición del seguimiento en la ruta que los sistemas de medición de consumos domiciliarios, porque el domicilio por ahora está quieto. Bien, vamos a tratar, al finalizar la clase de hoy, de responder esta pregunta. ¿Cuál es la mejor tecnología para cada uno de estos casos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para buscar la tecnología más apropiada para nuestro proyecto? El consumo, si lo voy a alimentar a pilas o no lo voy a alimentar a pilas, la velocidad, el alcance, es decir, la velocidad significa la cantidad de bits por segundo que tengo que transmitir, el alcance, la cantidad de kilómetros y la topología. Y viene algo más. Pero volvamos al caso anterior. ¿Para qué voy a querer medir yo el consumo de agua, gas o energía eléctrica? Si sos la empresa que lo provee para Sí. cobrar. Bien, esa es una cosa importante, porque puedo llegar a facturar sin moverme de mi escritorio. El medidor no se enferma, no pide licencia, no llega tarde porque tuvo problemas con el ferrocarril. Eso por un lado, es verdad. ¿Y qué más? Es un medidor de Sí, consumo de agua para regar, capaz. Un sistema de riego en algún lugar. Sí, sí, está bien. Hay muchos lugares, sobre todo en la costa atlántica de Buenos Aires, en la cual es imprescindible el riego porque si no serían médanos. Entonces, para el riego se tienen tarifas y consideraciones especiales. Carolina, iba a decir algo. no, si soy el usuario, también para medir el consumo y ver si puedo, o si tengo alguna fuga, o si puedo reducir el consumo por algún lado. Está bien, pero a mí me interesa como empresa más que como usuario poder medir el consumo para ver justamente si tengo, en el caso de energía eléctrica, conexiones clandestinas. En el caso del gas también hay conexiones clandestinas. Digamos que no lo puede hacer cualquiera colgándose de un poste, pero hay casos de conexiones clandestinas de gas. Y para el caso del agua es más probable que me interese detectar pérdidas por roturas de caños, porque los caños de agua están enterrados y ustedes saben, la tierra trabaja, la tierra se mueve, eh, tenemos ferrocarriles próximos a las ciudades y entonces el movimiento del ferrocarril, yo por ejemplo viví muchos años en Castelar y era notable el, eh, cómo se rompían las veredas y no tenían una explicación y en algún momento un geólogo comentó de que las características del terreno de la zona eran tales que las vibraciones que producía el tren al pasar, al saltar de vía a vía, es decir, cuando las vías no son un continuo, sino que tienen unos espacios de dilatación entre vía y vía, y producen, cuando no están bien parejos, producen ruido, y que ese ruido, esa vibración, por las características del suelo, se podía propagar a centenares de metros de distancia. Yo en aquella época vivía
a 3 cuadras de la estación, y eso producía que la vibración continua fuera deteriorando el contrapiso y que eso produjera roturas, y entonces había que hacer un contrapiso particular con hierro para garantizar de que esas vibraciones no rompieran el contrapiso. Bueno, esto traducido a las cañerías de agua pueden ser, por ejemplo, de distintos materiales, no solamente hierro, sino que puede haber conexiones de agua de las más viejas, que eran de un tipo de cemento que se encastraba uno en otro, y que eso se fractura, hay pérdidas, y esas pérdidas las tengo que detectar antes que deterioren el pavimento, porque en muchos casos el pavimento se deteriora porque hay una pérdida de agua subterránea, de agua potable subterránea, que va carcomiendo el terreno hasta el momento que el pavimento se rompe. Y hubo casos en Buenos Aires de autos que se cayeron en pozos, producidos porque se rompió el pavimento debido a que abajo se había hecho una caverna. Con lo cual, la medición del consumo de agua me permite detectar fugas. Y en el caso de energía eléctrica me permite, aparte de detectar conexiones clandestinas, me permite hacer mediciones en tiempo real de manera que detecte yo el momento, yo significa empresa distribuidora de energía eléctrica, en el cual, momento en el cual la gente se empieza a ir del microcentro porque terminó el horario de trabajo y se va para sus domicilios, de forma que pueda redireccionar la energía eléctrica que no se está consumiendo en el microcentro hacia la periferia, y en ese lapso es cuando empieza el consumo nocturno, que la gente prende los microondas, prende los televisores, prende la calefacción, y yo redirecciono la energía eléctrica a través de las subestaciones, que desconecto alguna línea que estaba yendo hacia el microcentro y la reconecto hacia la periferia. Entonces, para eso es importante la telemedición, para tomar ese tipo de decisiones. También estamos haciendo un trabajo con un alumno de la maestría de sistemas embebidos, que puedo llegar a detectar la salida de funcionamiento de un transformador, o el salto de un fusible en una fase, en forma de alarma, transmitiendo esa variación de corriente, transmitiéndola en forma electromagnética inalámbrica. Bueno, aparte de todas estas consideraciones para ver cuál es la tecnología más apropiada a nuestro proyecto, vamos a ver el entorno de desarrollo, si puedo utilizar algo que yo ya conozca, y también el apoyo. Es decir, si yo encuentro un entorno de desarrollo que esté basado en Eclipse, con mi experiencia de MSU Expresso, voy a poder utilizar rápidamente el entorno de desarrollo. Y el apoyo significa a quién puedo yo agarrar de la solapa para preguntarle qué tengo que hacer, qué puedo hacer, sin que tenga que comunicarme con China. Es un problema muy serio en que nuestro soporte dependa de China, porque los chinos muy frecuentemente suelen utilizar una frase para cortar cualquier diálogo, y esa frase es "I do not understand". Cuando se encuentran en una situación complicada en la cual tendrían que reimportar algún producto, algún equipo o algo similar, contestan "I do not understand". Y eso es complicado, eso es dramático. En las categorías de conectividad que estamos hablando es alguna de ellas basadas en telefonía celular y otras basadas
no basadas en telefonía celular. Las basadas en telefonía celular, evidentemente, nos van a obligar a pagar un abono mensual. Las basadas en no telefonía celular nos permiten a nosotros elegir la conectividad. Puedo hacer en algunos casos mi propia red, en otros casos no. Pero podría ser, en el caso de la estancia, mi propia red. Vamos a arrancar con LP WAN no celular. Vamos a arrancar en primer lugar con LoRa. LoRa es la abreviatura de Long Range, gran alcance. Se basa en una tecnología muy interesante basada en un teorema de las comunicaciones. ¿Cuáles son los problemas en las comunicaciones inalámbricas tradicionales? La interferencia, producto por algunos casos en forma indeseada y en otros casos en forma intencional. Por ejemplo, yo tenía enfrente de mi casa, hace muchos años, tenía un pastor protestante americano que se comunicaba con su base en Estados Unidos utilizando un equipo de comunicaciones que cuando lo encendía no me dejaba ver, por ejemplo, Canal 12. Estábamos hablando de la época en la cual uno se conectaba en televisión por medio de antena, no podía ver Canal 2, porque cada vez que modulaba para transmitir, me cortaba la recepción. Y en otros casos, en forma intencional, en forma de guerra electrónica, yo puedo bloquear una comunicación inalámbrica si esa comunicación inalámbrica no está adecuadamente protegida. La intercepción quiere significar que alguien captura mis datos. Y por lo tanto, si alguien captura mis datos, no puedo enviar información sensible como números de cuentas de bancos, parámetros de salud, ese tipo de cosas. Y nos aparece acá un teorema. El primer teorema de la materia, el teorema de Shannon-Hartley, que dice que la velocidad máxima a la que la información se puede transmitir a través de un canal de comunicaciones de un ancho de banda especificado en presencia de ruido. Y lo que dice es a través de esta expresión. La capacidad del canal en bits por segundo es igual al ancho de banda del canal en hertz multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido. Con lo cual, esto debe interpretarse que si yo admito una determinada relación señal a ruido, puedo llegar a aumentar la capacidad del canal, es decir, la cantidad de bits por segundo. O también, si yo amplío el ancho de banda, puedo ampliar la capacidad del canal. Veamos qué quiere significar todo esto en una forma clara sin entrar en demasiado análisis matemático. Pasemos, en lugar de trabajar en logaritmo en base 2, pasemos al logaritmo neperiano y nos da un número. Es decir, la conversión de logaritmo en base 2 a logaritmo neperiano nos da este número. Recordemos que estamos basándonos en el número E, que es 2,70 y pico. Entonces, nos dice que la relación entre la capacidad del canal en bits por segundo y el ancho de banda en hertz es proporcional a la relación señal a ruido. Con lo cual, si yo admito que la relación señal a ruido es muy pequeña, lo cual significa, miren ustedes qué paradójico, lo cual significa que tenga más ruido que señal, porque la relación señal a ruido muy inferior a 1 significa que tengo más ruido que señal. Entonces, si se produce esa condición,
puedo llegar a que aproximadamente la relación entre la capacidad del canal en bits por segundo y el ancho de banda es proporcional a la relación señal a ruido. O bien que la relación ruido a señal es proporcional a la relación entre el ancho de banda y la capacidad del canal. Con lo cual, para aumentar la transmisión de información con una relación señal a ruido fija, solo lo que tengo que hacer es aumentar el ancho de banda. Es decir, si yo quiero tener una mayor capacidad del canal, dada una determinada relación ruido a señal, es decir, más ruido que señal, lo que tengo que hacer es ampliar, aumentar el ancho de banda. Para lo cual tendré que de alguna manera forzar el incremento del ancho de banda de la transmisión. ¿Qué significa forzar el ancho de banda? Buscar alguna forma de modulación que me permita incrementar el ancho de banda. Se hacen para esto la transmisión en varias frecuencias. Si yo transmito un paquetito utilizando la frecuencia A, otro paquetito, la frecuencia B, otro paquetito utilizando la frecuencia C, y yo digo cuál es el orden en el cual tengo que buscarlo, el receptor, sabiendo cómo tiene que ir buscando cada paquetito, puede reconstituir la información. Bien, no nos queda demasiado claro todavía. Esto vamos a ver que va a reducir la interferencia y el jamming. El jamming es, por ejemplo, cuando los vehículos grandes, como los camiones, por ejemplo, tienen un sistema de seguimiento en rutas buscando disminuir la posibilidad de robo. Entonces, cuando yo sé dónde está el camión en cada momento y cuando me desaparece la señal, significa que lo están robando o que entró en un túnel. En ese caso puedo tomar las medidas conducentes del caso. Eso se llama pérdida de la conexión. Existen equipos de jamming. Jamming quiere significar enredado. Equipos de jamming que son transmisores de unas frecuencias que van desde muy baja frecuencia hasta la más alta frecuencia, transmisores de banda muy ancha que generan un ruido que abarre todas las frecuencias. Con eso interceptan al sistema de seguimiento, al sistema de transmisión del vehículo que estábamos tratando de proteger. Con esto, lo que hacemos es perder la localización y puede ser robado. Una experiencia hace unos años en Mendoza, con un equipo que tenía alguien que estaba haciendo una demostración de seguridad del tamaño del control remoto de un televisor, dijo, miren sus teléfonos celulares, funcionaba normalmente. Lo encendió, ese equipito que era del tamaño de un control remoto, e inmediatamente el teléfono me mostró que no tenía señal. Es decir, que lo había interferido. Y con eso nos dijo, en este momento, en 100 metros a la redonda, nadie tiene teléfono celular. Con un equipito del tamaño de un simple control remoto. Paréntesis al paréntesis anterior. Esa fue la razón por la cual cuando hace unos años se instrumentaron nuevas medidas de seguridad en los bancos, no se pudo impedir la utilización del teléfono celular por medio de bloqueo electrónico, porque dejaba sin teléfono celular a toda la gente a 100 metros a la redonda. Lo cual también era un problema de seguridad, porque no se podía transmitir la información de cualquier hecho de inseguridad dentro del banco. Con lo cual, lo que se instruyó supuestamente al personal de seguridad como para que no permitiera el uso de teléfonos celulares.
Cierro paréntesis, y fíjense que en ese sentido nuestro país es muy particular porque los bancos, como nosotros los conocemos, con mamparas y con cajeros automáticos adentro del banco, yo no lo he visto prácticamente en ningún lugar del mundo. En la mayor parte de los lugares del mundo, los cajeros automáticos dan directamente a la calle. Cerramos paréntesis de paréntesis. Entonces, el jamming es ese efecto de interferir en forma voluntaria buscando enloquecer o desconectar a los sistemas de seguridad. La idea del salto de frecuencia es la idea de que la frecuencia de la portadora se modifica periódicamente siguiendo una secuencia especificada. Se conoce como salto de frecuencia o Hope, salto de frecuencia es Hope, y el tiempo dedicado a cada frecuencia se conoce como tiempo de permanencia. El emisor y el receptor se ponen de acuerdo a los saltos de frecuencia, es decir, a la modulación en frecuencia. Entonces, por ejemplo, la primera alternativa que vamos a ver antes de tomarnos un café es lo que se llama Direct Sequence Spread Spectrum o DSSS. Implica incrementar el ancho de banda para compensar la pérdida de nivel de señal y aumentar la transferencia de bits. ¿Se acuerdan que la expresión nos decía C sobre B? Es decir, la capacidad del canal sobre el ancho de banda en Hertz. Entonces lo que estoy haciendo acá es aumentando en forma ficticia por medio de una modulación en ancho de banda en Hertz, con lo cual aumento la capacidad de transmisión en bits. Entonces, esta forma lo que se hace es multiplicar, generar un código de expansión, una secuencia de saltos en la cual se ponen de acuerdo emisor y receptor. Y acá lo que vemos es la secuencia de transmisión de datos por medio de, esta es la entrada de datos, esta es la secuencia de código, y vamos a ver cómo es que esta secuencia de código nos genera la transmisión. Cortamos aquí, nos vamos a tomar un café y retomamos dentro